Muchísimas gracias, Ivaldo, por este espacio y por esta invitación y de verdad bienvenidos todos los oyentes de Viva FM Estéreo. Bueno, aquí un gusto poder estar conectados con ustedes, aprendiendo. Bueno, mi nombre es Sandra Milena Chacón Arias, yo soy coach y tengo esa gran misión y esa gran tarea y oportunidad de poder conectar con muchas personas en diferentes espacios a nivel personal, a nivel equipo, para poder lograr de alguna manera hacer acompañamientos para que las personas logren conocerse, reconocerse y lograr grandes resultados. Desde hoy comenzamos con este espacio que es llamado Aprender a ver con otros ojos. Espero que este espacio también les regale claridad y sobre todo herramientas y una forma diferente de cómo ver e interpretar lo que nos pasa. El día de hoy les quiero traer el tema del miedo, los efectos del miedo y cómo afrontar el miedo. Entonces, primero que todo, poder hablar con ustedes acerca de cuál es esa definición que nosotros tenemos del miedo. Bueno, el miedo es una emoción básica que todos los seres humanos sentimos y que esta emoción genera una sensación desagradable normalmente, ¿no? Porque sentimos que hay una presencia de un peligro que puede ser real o imaginario. Y como nosotros comenzamos a sentir todo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, el cuerpo comienza a segregar sustancias químicas que causan diferentes, digamos que reacciones fisiológicas, como de pronto puede ser la respiración acelerada, sudoración excesiva, el cuerpo se pone tenso, hay dilatación de las pupilas, contracción de las cejas, aumento de tono de voz. Y normalmente nosotros cuando estamos desde esa emoción totalmente, nosotros tenemos tres grandes reacciones. La primera es huir. La segunda es confrontarlo, que es la invitación, hacernos responsables de esa emoción, aceptarla. Y la otra puede ser paralizarnos. Igualmente recordemos también que todos son reacciones que vienen ya incorporadas dentro de nosotros y que ha sido la herencia de años tras años, años tras años. Acordémonos de cómo era la historia antes, lo que le tocaba al hombre para poder sobrevivir, el tiempo de los cavernícolas. Acordémonos de todo ese espacio porque literal ahí obviamente ellos cuando se enfrentaban con los peligros pues estaban constantemente con el miedo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el miedo? El miedo en su parte de luz nos sirve para preservar la vida y es buenísimo manejarlo desde allí, porque él siempre va a decir, es decir, como, o sea, va a regalarle obviamente a la mente y a todos nosotros, o es como un mensaje constante que dice alerta, alerta, ojo, peligro, peligro. Entonces el cuerpo se prepara precisamente para cualquiera de estas tres acciones, ya sea atacar, ya sea paralizarme o para huir, porque son los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo sintiendo esta emoción, ¿no? Entonces, dentro de esta emoción, en su parte de sombra, que es precisamente la que hoy quiero de pronto trabajar con ustedes, que hay que tener mucho cuidado, es precisamente que nos permite paralizarnos, quedarnos quietos, bloqueados, no seguir adelante, quedarnos en la queja permanente, quedarnos en el desgaste mental, ¿no? ¿En qué se puede representar, no? Se dice que también, pues obviamente el miedo en su parte de oscuridad normalmente nos puede regalar ataques de ansiedad, ataques de pánico, síndrome de estrés postraumático, fobias y todos estos estados que realmente no nos permiten a nosotros crecer, no nos permite a nosotros evolucionar y aprender. Entonces, otra de las características que tiene el miedo, que también es importante comentar, bueno, el detonante que tiene el miedo es la amenaza, ¿no? Si yo me siento amenazada, nace precisamente esa emoción en mí. ¿Y qué busca? Bueno, busca estar seguro, busca estar tranquilo, busca estar en un lugar donde se sienta confianza, donde sienta que todo está bien, ¿no? Eh, algunos nombres, ¿no? Que tiene el miedo, que nosotros normalmente lo decimos y pensamos que es otra clase de emoción, pero que siempre digamos que la emoción mamá o la emoción base es el miedo. De pronto algunas palabras que se nos puede hacer muy familiares y que nosotros decimos, pues qué bueno saber cuál es la mamá de ese estado, ¿no? Anímico. Entonces tenemos la frustración, la inseguridad, la preocupación, la represión, la incertidumbre. Es un estado que en este momento la humanidad entera está viviendo, como es la cultura.
la cultura del miedo, ¿no? Por la misma situación de la pandemia que estamos viviendo. Por eso tenemos que saber y conocer muy bien las características y todo lo que estoy compartiendo para nosotros tener mayor información y poder de alguna manera dar una respuesta diferente. Otros nombres que tenemos o manifestaciones del miedo es el estrés, el malestar, la angustia, el pánico, la fobia, el temor, cuando estoy asustado, cuando estoy perturbado, aterrado. Estos son como algunos nombres que su base va a ser el miedo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las diferentes clases de miedo, pero en esas clases de miedo quiero enfatizar básicamente en dos. Se dice, por autores hay diferentes teorías, aportes de muchísimas personas supremamente queridas, generosas, que nos regalan información valiosa acerca de esta clasificación. Pero hay uno en especial que cuando tuve la oportunidad de estudiar decía, realmente el miedo se puede decir que existen dos grandes clases de miedo. Está ese miedo real y está ese miedo imaginario. El miedo real o miedo primario es precisamente el que es originado cuando precisamente está nuestra vida en peligro y que hay pues todo ese sistema de alarma en nuestro cuerpo que nos está diciendo que nuestra vida puede correr peligro. Por ejemplo, estemos nosotros aquí, en ese momento comienza a temblar. Si aparece el miedo es totalmente comprensible y natural, porque el miedo lo que va a hacer es que yo corra, que yo obviamente todo mi cuerpo accione, como le dije, con algunas características fisiológicas para que nosotros salgamos corriendo y estemos obviamente cuidados en un lugar donde estemos seguros, ¿no? Ese miedo real es importante nosotros obviamente estar siempre pues conectado con eso para sabernos escuchar y poder estar atendiéndolo. Pero resulta que está el miedo imaginario, que ese sí es el mío. Digamos que ese sí es mi responsabilidad, ¿no? Y que es el que yo soy capaz de estar alimentándolo constantemente en mi vida, que estoy constantemente regalándolo, nutriéndolo, entonces que está y que digamos que se alimenta con todos los pensamientos negativos, con el lenguaje negativo, con todos esos supuestos, con toda esa imaginación que muchas veces nosotros tenemos, con ese desgaste mental, porque el tiempo que nosotros invertimos en alimentar esos miedos imaginarios es grandísimo. Y por eso es la primera propuesta que yo te quiero como hacer en este espacio que tenemos, es que revises realmente y que tomes nota, ¿no? En una hoja y comienza a escribir cuál es la clase de miedos que tú tienes, ¿sí? ¿Cuáles son los miedos que tú en ese momento estás viviendo? Colócale el nombre, colocarlo y saber también, después, una vez hayas hecho eso, la otra invitación que yo te quiero hacer es que comiences a revisar cuáles son propios tuyos por una experiencia pues obviamente desagradable o traumática o bueno, qué sé yo, ¿no? Una experiencia de ustedes y cuáles han sido heredados, porque resulta y pasa de que los miedos normalmente son heredados por nuestra cultura, por nuestros padres, por las personas que nos han acompañado en nuestros primeros años de edad y que han estado conmigo en todo este proceso. Entonces, qué bueno que yo agarre cada miedo, que le coloque el nombre que realmente, qué es lo que me genera miedo y que al frente nosotros le coloquemos quién fue o de dónde fue que yo aprendí a tener ese miedo, ¿no? Eso es un proceso muy, muy interesante porque esto hace parte de nuestro proceso de autoconocimiento. Y todo esto nos va a llevar a nosotros a qué. Primero, pues obviamente a conocernos, a saber qué podemos nosotros hacer frente a ese miedo. La invitación es a confrontarlo y si es imaginario, pues a darle hechos, a darle sustentación para ir bajándolo, porque así como yo lo he alimentado durante tanto tiempo, pues yo soy la persona responsable que necesita, por medio de argumentos, de preguntas, de cuestionamiento y de diferentes herramientas, ir haciendo que ese miedo vaya desvaneciéndose al punto de que ya desaparezca. Porque de esta manera nosotros crecemos, trascendemos y hacemos cosas valiosas, importantes y significativas. Entonces, después de esta pequeña
Pequeña clasificación, bueno, vamos a hablar de algunos miedos que nosotros tenemos, digamos que los más comunes, los que nosotros vemos normalmente y que son como los que nosotros podemos manifestar en diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, tenemos el miedo a la burla, humillación pública, tenemos el miedo a enfermarnos, hoy en día ese es uno de los grandes miedos, obviamente el miedo a la muerte o a la pérdida de un ser querido. El miedo al rechazo también es uno de los grandes miedos, el miedo al fracaso, el miedo a la soledad, el miedo a la pérdida financiera, el miedo a la pérdida de trabajo, el miedo a la pérdida miedo al abandono, miedo a poder expresar, miedo a que me hagan daño. En cuanto al expresar, es el mismo que nosotros manejamos en hablar en público, también está ahí muy relacionado para que lo tengamos en cuenta. Miedo a que no me quieran, a no ser aceptado, miedo a sufrir, miedo a la oscuridad, miedo a la escasez. Y hay un miedo que yo también estuve leyendo en uno de los autores hace un buen tiempo, que es miedo a tener miedo. A veces nosotros escuchamos esa expresión y yo cuando la escuché dije, wow, ¿cómo así? Miedo a tener miedo, porque hay gente que tiene miedo a tener miedo. Y cabe esa expresión en este momento. Por aparte tenemos otra clase de miedo que a veces nosotros no sabemos cómo puede ser que yo tenga miedo a las cosas buenas, pero también lo logro ver demasiado y sobre todo en mis procesos personales de acompañamiento de equipos individuales he podido percatarme que muchos de nosotros tenemos miedo a muchas cosas buenas, por ejemplo, miedo a ser libres, miedo al éxito porque no nos creemos merecedores de vivir experiencias maravillosas, gratificantes, miedo al compromiso. ¿Cuántas personas tienen miedo al compromiso? ¿Cuántas consigo mismo, ¿no? El compromiso con ellos mismos, hacerse responsables de su vida y crear una vida buena y bonita. Entonces, qué bueno que nosotros comencemos a darnos cuenta cuál es esa clase de miedo que son buenos, que tampoco lo tenemos y que a veces ni siquiera lo reconocemos. Miedo a amar. También lo vemos porque miedo que me falle, entonces yo por eso no amo. Bueno, miedo a ser feliz. Y recordemos que feliz, o les cuento para que sepan, la felicidad es una decisión. Por lo tanto, el miedo a ser feliz es precisamente uno de de las grandes confrontaciones y de las grandes hazañas que todos nosotros necesitamos trabajar porque estamos llamados precisamente a ser felices con lo que tenemos y con lo que somos, ¿sí? Está miedo a brillar y precisamente ese miedo a brillar es un ejemplo, un regalo maravilloso que nos da Nelson Mandela en sus aportes. Él hablaba precisamente que el hombre le da miedo brillar y yo lo viví en mi caso particular. Pienso que es uno de los miedos que he venido trabajando y desarrollando porque sí existe, sí es verdad. Cuando nosotros siempre nos acostumbramos a estar detrás de las cosas, no nos damos cuenta, pero eso es un miedo a brillar. Miedo a lo desconocido, miedo al cambio. Y resulta que el cambio, señores, mis queridos oyentes, el cambio es una realidad que siempre va a ser una constante en nuestra vida. Por eso mismo, el miedo es salir de la zona de confort porque para el cerebro y para nosotros es más fácil hacer lo que ya conocemos, porque no hay desgaste de energía mental, porque ya es conocido, porque nos sentimos tranquilos, porque estamos en zona de confort. Pero resulta que el cambio siempre va a llegar a nuestra vida y nos va a permitir a nosotros crecer. Lo que pasa es que estamos acostumbrados que el cambio sea desagradable, porque la vida siempre envía señales antes de mandar las pruebas más difíciles que nos zarandean, pero es allí donde la vida nos está diciendo, ya estás preparado para cambiar. Entonces todo eso precisamente nos invita a enfrentar este miedo. Miedo a la luz, miedo a vivir, miedo a recibir, miedo a disfrutar. Esas son algunas de las clases de miedos que nosotros podemos tener, podemos sentir en este momento de nuestra vida. Qué bonito que se den el permiso de hacer esta propuesta que les hice hace un minuto acerca de que puedan ustedes tomar nota acerca de las clases de miedo que tienen y bueno, y de pronto también que puedan escribir cuáles miedos han tenido y cómo los han podido afrontar y superar.
y poder tener esa experiencia positiva que ustedes ya han logrado para que recuerden cómo fue que lo lograron superar. Y también es un insumo, es una herramienta que suma en este proceso de seguir afrontando miedos, que creo que es la constante de todos los seres humanos. Entonces nosotros estamos llamados precisamente para ver al miedo como ese gran maestro, como esa gran oportunidad para aceptarlo, para vencerlo y para seguir un paso adelante. El miedo, cuando nosotros estamos normalmente actuando desde el miedo, pues hacemos que de pronto nuestras relaciones se deterioren porque no somos auténticamente nosotros, no somos genuinos, no estamos completamente siendo verdaderos, ¿no? Entonces se comienza a enfermarse el vínculo y nosotros comenzamos a no ser transparentes, ¿no? Y si nosotros no logramos tener ser transparentes, pues no tarde que temprano esas relaciones que nosotros estamos construyendo van a debilitarse y seguramente pues van a acabarse. Entonces qué bueno es de verdad nosotros estar siempre de ser valientes, ¿no? De enfrentar y afrontar lo que hay que hacer. El regalo grandísimo que nos regala el miedo es que cuando nosotros logramos vencer, nos regala confianza. Por eso el miedo nos permite a nosotros mejorar nuestra creencia en nosotros, creer en nosotros. Y es una gran oportunidad para sentirnos capaces, para poder aprender. Por eso se dice que es una bendición el poder sentir, superar limitaciones más fuertes. De verdad que sí lo es y sí ayuda bastante. Entonces, cuando nosotros estamos desde allí, precisamente, nosotros tenemos que tratar siempre de estar desde enfrentar las cosas, ¿no? Porque se dice que cuando nosotros estamos desde el miedo, los resultados no van a sacar nuestra mejor versión. Por eso tenemos que enfrentar nuestros miedos para que siempre saquemos nuestra mejor versión. Es muy importante. Y también hay un enunciado de una persona que yo sigo, al cual aprecio muchísimo porque me parece una persona supremamente sabia y rica de mucho conocimiento. Esta frase no es mía, es del señor Roberto Pérez y dice: un comportamiento reprochable siempre está detrás de un miedo. Entonces, cuando yo estoy desde el miedo, aparte de que no voy a tener transparencia ni voy a fortalecer los vínculos con las personas de mi vida y conmigo mismo, pues por aparte también voy a tener, posiblemente voy a actuar desde allí, como nosotros hablamos coloquialmente, desde la cobardía, y por lo tanto voy a tener comportamientos que son reprochables, o sea, que no van a ser dignos de una persona que realmente esté construyéndose con valor. Bueno. Y él dice que normalmente le digamos una frase a este miedo, y él dice: bienvenido miedo, ahora me toca ganarte. Él dice que qué bueno que cuando nosotros descubramos un miedo en nosotros, poder decirle esa frase y comenzar a trabajar en poderle dar y enfrentar. Entonces, es bueno verlo de esa perspectiva, porque el miedo es un tesoro, un tesoro. O sea, cuando nosotros logramos vencer el miedo, pues el miedo nos regala confianza, nos regala aprendizajes, nos regala todo lo que hemos venido hablando, pero también es como un tesoro porque siempre nos fortalece, nos hace crecer y le suma a nuestra vida, ¿no? El miedo siempre va a estar, ¿no? Hay otra gran definición de otro autor que tuve la oportunidad de conocer, y él decía: o tú estás desde el amor o tú actúas desde el miedo. Todo lo que no es amor es miedo, decía él. Esa es la gran clasificación que él daba acerca de las emociones generales del ser humano. Entonces, a mí eso también me quedó y me dio mucho sentido, porque realmente si ustedes ven en detalle y se dan el permiso de profundizar, este enunciado que yo acabo de hacer tiene bastante verdad, ¿no? Pero precisamente el miedo es para eso, para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos hagamos responsables de él. A veces nosotros lo vemos con ojos de negativismo y pensamos, pero no, el miedo siempre va a estar allí, porque obviamente la constante del cambio siempre va a estar, pero es cómo yo me voy preparando, cómo me estoy convirtiendo en ese guerrero de luz, ese guerrero de entregar para poder afrontarlo y seguir creciendo e ir por lo que es lo mío, ¿no? Que es tan importante. Para amar incondicionalmente, definitivamente tenemos que vencer nuestros miedos, no hay nada que hacer. Nosotros necesitamos. Ahora sí viene, entonces, ustedes dirán: sí, la información está muy interesante, pero bueno, Sandra, ¿cómo hacemos para poder nosotros enfrentar el miedo? El miedo, como yo les dije, en su manera imaginario,
Bueno, la otra propuesta que les voy a hacer que hagan es que una vez tengan su lista de miedos, una vez que busquen cuál es la causa, si eso fue heredado, si eso fue regalado por la cultura, por sus padres, o fue precisamente el producto de una experiencia suya muy fuerte y desagradable. La otra que sería al frente de cada uno de esos miedos es colocar cuál de ellos es real y cuál de ellos es imaginario, ¿no? Y lo otro es comenzar a mirar un plan de acción para comenzar a enfrentar esos miedos, porque pues si estamos desde el miedo, ya llega el punto que nos puede paralizar y no nos va a permitir avanzar. Y bueno, la vida precisamente es una dinámica constante de crecer, avanzar, aprender y seguir. Entonces, ¿cómo se enfrenta al miedo? Bueno, el miedo imaginario precisamente se enfrenta con información, con conocimiento, haciéndonos preguntas. Por lo menos ahorita en este momento lo que nos pasa en el caso particular de la pandemia. Entonces, cuando comenzamos a sentirnos todo eso y comienza la información, que la noticia, que una cosa, entonces yo automáticamente, como el cerebro no sabe distinguir entre la realidad y la imaginación, yo comienzo a segregar todas las sustancias en mi cuerpo como si yo estuviera sintiendo esa realidad en mi cuerpo. ¿Cuál es el pequeño problema con eso? Por eso es que se generan las enfermedades y todos los trastornos que hace un momento tuve la oportunidad de leerles. Entonces, la primera pregunta para poder calmarnos y centrarnos es preguntarnos, ¿estamos enfermos? ¿Sí o no? Sí, bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer todos los protocolos de seguridad? ¿Y cómo me cuido? Y si es no, entonces nos vamos a enfatizar en qué sí puedo hacer para seguir cuidándome, en qué hago yo para poderme centrar y concentrar en lo que sí puedo hacer. Para eso también existen ejercicios de oración, de meditación. Hay muchísima información maravillosa en YouTube. Yo creo que el mundo y muchas personas hermosas en el mundo han regalado mucha información valiosa para que nosotros nos logremos centrar por medio de la respiración consciente, que es un mecanismo muy sencillo, pero muy eficaz para nosotros obtener esos momentos de paz y tranquilidad. Tenemos la oración, tenemos el poder estar concentrándonos en lo que sí podemos hacer, el hacer los oficios, las tareas, las actividades que nosotros tenemos en nuestro día a día, el poder hacer cosas que nos encanta para poder hacer que ese miedo vaya cada día minimizando más y generar más bien bienestar y cuidarme a mí. Creo que vivir el autocuidado en este momento es el mejor ejemplo de amor propio que nosotros podemos tener y es todo lo contrario a esta cultura del miedo que nos regalan, ¿no? Hacerlo con total conciencia. Y una vez nosotros comencemos a hacer eso, pues obviamente ya al hacernos esas preguntas, el poder decir qué tanto, o por lo menos si me lo dice alguien, pregunto, ¿quién es esa persona? ¿Dónde están los hechos, las pruebas que fundamenten ese juicio para yo creer y hacer que ese miedo suba o no suba? Entonces sí es importante que ustedes comiencen a cuestionar, comiencen a revisar cómo hacen ustedes para poder bajar esa fuerza de ese miedo y poder de esa manera pues realmente seguir adelante, ¿no? Con cosas que sí podemos hacer. Otra manera también que es importante que nosotros necesitemos trabajar y que necesitemos afrontar en cuanto a manejar el miedo es poder estar desarrollando una cultura de solidaridad. Yo pienso que ahorita nosotros necesitamos tener y desarrollar una red de apoyo y estar pendiente en cultivar pensamientos positivos. Si yo sé que la fuente número uno de poder sumar y hacer que ese miedo imaginario suba son los pensamientos negativos, pues yo tengo que ir a la otra parte de la moneda. Y la otra parte de la moneda son los pensamientos positivos, los pensamientos buenos, los pensamientos que realmente le dan sentido, le dan alegría, le dan bienestar a mi vida. Entonces, y si yo con eso también hago una red de apoyo, ayudo a otras personas, como lo que estamos haciendo en ese momento en este espacio, que yo tengo la oportunidad de servirle desde lo que hago con este mensaje, para que ustedes vean que sí podemos hacer bien las cosas. Yo creo que si nosotros nos enfatizamos y comenzamos a tener un diálogo positivo, hablamos lo bueno y lo bonito de las cosas, estamos siempre trabajando en ver lo positivo a la adversidad. Hombre, yo creo que nosotros tenemos grandes herramientas para poder darle un mejor manejo a esta situación tan adversa y tan difícil, y yo sé que es humana y complicada, porque estamos precisamente, el mundo de nosotros está más buca que nunca.
está más volátil, está más incierto, está más complejo y más ambiguo que nunca. Y por eso nuestro reto es que nosotros cada día nos formemos y seamos esos gladiadores, esos guerreros cada día más valientes, seamos capaces de poder afrontar lo que hay que afrontar, hacernos responsables y dar la mejor cara de esperanza, de entusiasmo y de amor a la vida que podamos. Así, de esa manera, yo pienso que podemos ir poco a poco enfrentando el miedo, y los invito a tener esa gran actitud, esa gran disposición para hacer. Bueno, este es mi mensaje por esta semana. Espero que este espacio sea muy nutritivo para ti, que estas palabras que acabo de compartir, la verdad, te regalen conciencia y sobre todo que te inviten a actuar de una manera diferente. Realmente esa es mi intención y muchísimas gracias por escucharme. Que estén muy pero muy bien y feliz noche para todos.